Después de haber visto cómo se desarrolla la inflamación aguda y la inflamación crónica, pasaremos a ver los aspectos diagnósticos histopatológicos de los diferentes tipos de inflamación. En esta primera parte observaremos cuáles son los aspectos anatomopatológicos diagnósticos de aquellas enfermedades que tienen un infiltrado inflamatorio de tipo inflamación aguda, en el que existen varias formas histopatológicas que denominaremos purulenta, necrotizante o hemorrágica, serosa, fibrinosa y ulcerativa. El absceso es una forma anatomopatológica de inflamación aguda que entraría dentro de la inflamación aguda purulenta. La inflamación aguda purulenta se reconoce porque existe gran acumulación de polinucleares neutrófilos, lo cual denominaremos exudado purulento. Las características histopatológicas es la existencia de neutrófilos dispersos por el tejido o bien formando agregados o acumulaciones, el edema, que lo reconoceremos por la separación de las fibras del conjuntivo, la congestión vascular y la necrosis celular, ya bien sea de células epiteliales o mesenquimales. Los síntomas clínicos de la inflamación aguda en cualquier órgano son el calor, el rubor o enrojecimiento y el tumor o aumento de tamaño. Síntomas que ya fueron establecidos en la antigüedad por Celso en el siglo I a nuestra era. Y vamos a observar cómo puede existir una correlación clínico-patológica entre los hallazgos histológicos y la clínica que hemos nombrado. Así pues, en esta imagen histológica observaremos cómo algunas zonas de este tejido presentan esta apariencia en la que existe separación de las fibras de colágeno, dejando zonas claras entre ellas debido a la acumulación de fluidos y proteínas que proceden de los vasos, y así como histológicamente observamos el edema. También encontramos dilatación vascular, como la que observamos en este ejemplo, a lo que denominamos congestión vascular. E igualmente vemos acumulación de polinucleares neutrófilos que o bien están infiltrando el tejido, a veces acumulándose, y que también pueden verse destruyendo a zonas de epitelio o de células parenquimatosas. Y esto se correlaciona con los tres síntomas que hemos dicho anteriormente, con el calor, con el rubor y con el tumor. El tumor procederá de la acumulación de líquido o edema y también de la acumulación de polinucleares neutrófilos, dando mayor volumen al tejido, lo que hará que éste crezca y dé una apariencia de tumor. Y el calor y rubor serán debido a la congestión vascular por mayor aflujo de sangre a la zona, lo que proporciona un aumento de la temperatura, y el rubor debido a la estasia de los hematíes principalmente, que ocupan los vasos, lo que le da una mayor coloración rojiza. Veamos algunos ejemplos, como una neumonía aguda, y en esta imagen histológica de parénquima pulmonar reconocemos aquí en la parte de arriba una pared bronquial con su epitelio cilíndrico ciliado y en esta zona un abundante infiltrado polinuclear que veremos a mayor aumento. Si delimitamos mediante esta línea amarilla los tabiques alveolares, observaremos que dentro de la luz alveolar existen numerosos neutrófilos. También podemos encontrar vasos dilatados, como ese, como este también, y si observamos a mayor aumento en esta zona, encontraremos también cómo estos tabiques alveolares están ensanchados. Histológicamente sabemos que son muy finos y aquí encontramos que están edematosos
que tiene muchos capilares, pequeños capilares dilatados, y además que en la luz alveolar existen numerosos polinucleares neutrófilos con algunas pequeñas fibras de fibrina. Otro caso, por ejemplo, es la meningitis aguda, en la que observamos, a diferencia de lo que se ve en un cerebro normal o con una superficie normal, cómo las membranas meníngeas están ligeramente opacas o veladas y cómo existe una mayor coloración rojiza debida principalmente a la dilatación de pequeños capilares como observamos en esta zona y que no se ve, por supuesto, en la superficie del cerebro normal. Si ampliamos esta zona del cerebro patológico o con meningitis, encontraremos que existe depósito de un material blanquecino, que es fibrina mezclada con neutrófilos, lo que observamos en la imagen histológica como esta acumulación de polinucleares neutrófilos entre pequeñas fibras de fibrina. Cuando estas fibras o esta fibrina se acumula es cuando se produce principalmente las placas blanquecinas, sobre todo si están entremezcladas con polinucleares. Aquí a nivel de la superficie cerebral, es decir, en las propias meninges, también encontramos vasos notablemente dilatados, ocupados por una gran densidad de hematíes y donde han acudido ya los polinucleares que incluso se están empezando a marginar. El absceso es una forma especial de inflamación aguda purulenta en la que existe notable destrucción tisular y con gran acumulación de neutrófilos. Los abscesos pueden afectar a cualquier tejido, aunque son muy comunes a nivel cutáneo, como este ejemplo que vemos aquí, en el que podemos observar el enrojecimiento o rubor, el tumor por aumento de volumen y probablemente sería una zona caliente, observándose así los tres signos de la inflamación. Bien, estos abscesos, como vemos en este esquema de la parte inferior, tendrán varias zonas. La zona central o pus, en donde existirá gran acumulación de polinucleares con algunas pequeñas colecciones de material fibrinoide, una zona más externa donde habrá mayor acumulación de fibrina con algunos polinucleares también, esta es la interfase con el estroma, y una zona más externa que será el tejido de granulación. Y este tejido de granulación constará de células con inflamación crónica, múltiples vasos proliferados y proliferación fibroblástica con fibrosis. A la zona intermedia de fibrina con algunos polinucleares también la denominamos membrana biogénica. Histológicamente, en las diferentes partes del absceso, desde su centro hacia su periferia, podemos observar que en la parte más interior existe una colección casi pura de neutrófilos, con algunas fibras de fibrina, como en la membrana biogénica predomina ya el material fibrinoide con menos polinucleares, y que posteriormente, cuando vamos hacia el exterior, ya podemos ver proliferación vascular y de fibroblastos que luego se organizarán para la respuesta reparativa, provocando mayor aparición de fibroblastos, más colágeno y más células inflamatorias crónicas en un estroma que tiene abundantes vasos que han proliferado. La evolución de un absceso depende de si lo dejamos evolucionar por sí solo o de si lo intervenimos quirúrgicamente. En el primer caso, la destrucción tisular continuará hasta alcanzar la superficie del epitelio, provocando una fístula o canal que drenará el contenido purulento que presenta en el centro dicho absceso. Si queremos que la curación sea más rápida, actuaremos quirúrgicamente, incidiendo con el bisturí en la zona de absceso y provocando así el drenaje o salida de dicho material. Una vez evacuado el absceso,
El tejido de granulación que existe alrededor de la zona cesificada o de la zona purulenta comenzará la cicatrización de toda la lesión y el cierre de la cavidad. No obstante, en ocasiones, la organización de esta zona de tejido de granulación se mantiene alrededor de la cavidad, donde van desapareciendo los polinucleares y son sustituidos por un líquido seroso, creándose así una especie de quiste o cavidad que los cirujanos denominan seroma, y que se trata pues de una cavidad con pared ya fibrosada, pero que no contiene polinucleares o son muy escasos y solo contiene líquido seroso con proteínas. Debido a la inflamación aguda, los agentes patógenos que más frecuentemente participan en ella son los microorganismos extracelulares como bacterias que denominaremos piógenas porque suelen producir una inflamación aguda de tipo purulento. Y entre ellos los más comunes, como digo, están el estafilococo, que produce abscesos en la piel o en el tejido celular subcutáneo, el Streptococcus pneumoniae, que produce neumonías de tipo común, la Neisseria meningitidis, que produce la meningitis bacteriana, o la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea. Como siguiente paso en el diagnóstico de estas enfermedades inflamatorias agudas purulentas, tenemos la identificación de la bacteria, que se puede realizar en anatomía patológica mediante una tinción histoquímica de Gram, lo cual nos clasifica a las bacterias en Gram positivas, cuando cogen un color azulado, o Gram negativas, cuando cogen un color rojizo. Sin embargo, esta técnica no nos va a determinar el tipo específico de bacteria, tan solo los divide en estos dos grupos. Por tanto, para saber exactamente cuál es el tipo específico de bacteria que ha producido la inflamación aguda purulenta, es necesario realizar un cultivo de ese material purulento que se realiza en microbiología y que, además de determinarnos el tipo específico, nos permite también conocer la sensibilidad a los antibióticos mediante un antibiograma. Es, por tanto, mucho más útil tomar una muestra de esa infección y enviarla para cultivo que realmente realizar una técnica de Gram. Otro tipo de inflamación aguda es la necrotizante o hemorrágica. En este tipo de inflamación encontraremos histológicamente, además de un exudado purulento, una marcada congestión vascular y, sobre todo, lo que lo diferencia de la inflamación aguda es que existe una notable extravasación de fluidos hemáticos y eritrocitos, resultando además en una importante lesión y rotura de vasos por las endotoxinas que secretan las bacterias. Por tanto, es un tipo de inflamación con importante hemorragia y que causa una notable necrosis tisular con desaparición de las estructuras del tejido. Como ejemplos de este tipo de agentes patógenos que producen este tipo de inflamación aguda, tenemos el Clostridium perfringens, que produce a veces lesiones necrotizantes o hemorrágicas en el intestino, y la Entamoeba histolítica, que produce ese tipo de lesiones en colon y en hígado, o la Yersinia pestis de la peste. Otro tipo de inflamación aguda es la inflamación aguda de tipo seroso, que consiste principalmente en una acumulación de líquido, sobre todo en las cavidades serosas, como pericardio, pleura o la cavidad peritoneal, aunque también en la cavidad articular. Este líquido procede de la extravasación de vasos dilatados que se encuentran en estas membranas, aunque también de la propia secreción de las células de revestimiento mesoteliales en el caso de las cavidades serosas o sinoviales en el caso de la cavidad articular. En general, a esta patología se la denomina derrames, y así hablaremos de derrame pericárdico, derrame pleural, etcétera, etcétera. Las causas principales de estos derrames son las enfermedades infecciosas víricas,
A veces también la tuberculosis se afecta a pleura, pero sobre todo las neoplasias metastásicas en estas cavidades. Estas neoplasias pueden también provocar la aparición de derrames, al igual que las enfermedades metabólicas y también enfermedades autoinmunes. Al microscopio óptico, las membranas serosas mostrarán congestión vascular y también edema en las propias membranas, con muy escasas células inflamatorias. Pero es importante el reconocimiento de la citología, es decir, de las células que están exfoliadas a esos cúmulos de líquidos, puesto que este estudio citológico de dichas células es de gran relevancia en el diagnóstico principalmente de metástasis de carcinoma. Es decir, si extraemos el líquido de estos derrames, lo sometemos a centrifugación y obtenemos extensiones citológicas, podremos diagnosticar en algunas ocasiones la presencia de metástasis de carcinoma, puesto que observaremos células neoplásicas en esa citología. Otra forma de inflamación aguda serosa es la que se produce en las ampollas o vesículas cutáneas. En dichas lesiones se acumulará también el líquido entre las capas de la epidermis y, como observamos en esta imagen, dicho líquido puede tener algunas células inflamatorias. Observamos en esta imagen la epidermis abultada por esta colección de líquido que se ve como unas zonas claras con algunas células inflamatorias, como digo. Las causas principales de estas ampollas o vesículas son o las conocidas quemaduras o bien también frecuentemente enfermedades autoinmunes. En esta otra imagen de una autopsia vemos que una vez retirado el pulmón y la parte superior del diafragma, se observa que dentro de la cavidad pleural hay una moderada cantidad de líquido, es decir, un derrame. En este caso se trata de un derrame sanguinolento que muchas veces se correlaciona con la presencia de células de una metástasis de carcinoma. El cuarto tipo de inflamación aguda es el que denominamos fibrinoso, y en este tipo observaremos principalmente que en vez de salida de los vasos de gran cantidad de líquido, lo que más sale son proteínas de alto peso molecular, como el fibrinógeno, que se transforma a fibrina. También se observa principalmente en superficies serosas como la pleural o la pericárdica. Y al microscopio óptico observaremos un exudado algodonoso de color rosado o eosinófilo, aspecto fibrilar o amorfo, como vemos en esta imagen, de una superficie pericárdica en este caso. Este exudado rosado está constituido principalmente por fibrina y situado en la superficie de la cavidad pleural, o en este caso pericárdica. Estos exudados pueden organizarse, es decir, que atraen a fibroblastos y vasos y forman tejido fibroso, llegando a producir a veces complicaciones. Es decir, los cúmulos de fibrina pueden llegar a convertirse en tejido conjuntivo, lo cual, si sucede en estas cavidades pleurales o pericárdicas, crea una fibrosis con producción de adherencia entre ambas hojas de la cavidad serosa, que si es muy extensa puede llevar a un déficit funcional del órgano. Imaginaros, por ejemplo, una superficie serosa pleural en la que se han creado adherencias fibrosas entre ambas capas. Si son muy extensas, es muy posible que la capacidad funcional del pulmón, al no poder expandirse, quede notablemente dañada. La última forma de inflamación aguda es la del tipo ulcerativo o lo que llamamos producción de úlceras. Y denominamos úlcera a una situación en la que se pierde el epitelio por necrosis del mismo, lo cual afectará, por supuesto, a superficies mucosas o superficies como la epidérmica en la piel. Ejemplos de estos tenemos la úlcera gástrica o la úlcera cutánea como más comunes. Y en esta imagen podemos observar cómo es un epitelio
intestinal, de intestino grueso, de aspecto normal, y cómo en la úlcera ha desaparecido completamente, siendo sustituido por un material inflamatorio con neutrófilos y fibrina, y en cuya base encontraremos principalmente edema, congestión vascular y ya proliferación más abajo de fibroblastos. Lo vamos a ver a mayor aumento en la zona superior, pérdida del epitelio y acumulación de neutrófilos y material fibrinoide, que son esta especie de hilos que encontramos en la superficie de la úlcera. Aquí a mayor densidad, puesto que la fibrina ya se está organizando y creando proliferación fibroblástica con fibrosis, que en la zona más inferior o de base de la úlcera observamos con mayor cantidad de tejido conjuntivo, proliferación vascular, congestión vascular y también, en cierta manera, algo de edema. Aumentando estas dos zonas histológicamente, observamos mejor los polinucleares, las mallas de fibrina en la zona superior de la úlcera, por encima de la base de la misma, y en la zona más inferior o base de la úlcera, en continuidad con la malla de fibrina, la proliferación fibroblástica, producción de colágeno, proliferación vascular y edema, que son las zonas más blancas que hay entre las fibras de colágeno. Pasamos ahora a ver cuáles son los aspectos anatomopatológicos en enfermedades con inflamación crónica. Recordemos rápidamente que la inflamación crónica está mediada por la inmunidad celular y humoral, que está compuesta por células mononucleares como los linfocitos, plasmáticas e histocitos principalmente, que además tiene proliferación vascular, ya que atrae o produce angiogénesis, además de fibroblastos, que proliferarán produciéndose un tejido de granulación y posterior fibrosis, y que un actor esencial en esta inflamación crónica son los macrófagos o células del complejo mononuclear fagocítico. Bien, dentro de los macrófagos denominaremos células epitelioides aquellos macrófagos que tienen un amplio citoplasma, más bien de tipo poligonal, lo que les da una apariencia de células epiteliales. Muchas veces estos macrófagos se agregarán y se agruparán formando colecciones que estarán relacionadas con un tipo de inflamación crónica como la granulomatosa que veremos posteriormente. También es importante saber que dependiendo de la composición celular se puede intentar orientar cuál es el agente etiológico y establecer los medios pertinentes para su identificación. La inflamación crónica la dividimos en dos grandes grupos: inespecífica, o también fibrosante o proliferativa, por proliferación vascular y de fibroblastos que produce, y la granulomatosa, a la cual le dedicaremos una clase específicamente. En esta inflamación adelantamos que se producen cúmulos redondeados de macrófagos epitelioides que son características de la misma. La inflamación crónica inespecífica es la más común y, como hemos visto anteriormente, está constituida principalmente por elementos celulares como linfocitos, plasmáticas e histocitos, y también encontraremos proliferación vascular y de fibroblastos con depósito de colágeno y fibrosis. Así vemos en este ejemplo células inflamatorias mononucleares, múltiples vasos, en un entorno en donde existen fibroblastos con depósito de colágeno, que si aumentamos al microscopio, encontraremos esta proliferación vascular y células como las plasmáticas, los linfocitos o los histocitos. Ya sabemos que una de las principales causas de la inflamación crónica son las inflamaciones agudas supurativas, que tardan mucho en solucionarse y que por tanto crean una reparación de la destrucción tisular provocada mediante una inflamación crónica, y que también la inflamación crónica es importante en los trastornos inmunes. En los procesos inflamatorios crónicos
hay veces en que se encuentra un predominio de un cierto tipo celular inflamatorio. Y esto nos puede indicar la existencia de algún proceso infeccioso más específico. Y por ejemplo, si lo que predominan son linfocitos, probablemente se deba a que existe un mecanismo inmunológico por antígenos no microbianos como los virus. Por tanto, podremos deducir que se trata de una infección vírica tanto por los hallazgos morfológicos en dicho órgano como por la localización de este infiltrado inflamatorio. Y así tenemos el ejemplo, en esta imagen microscópica de hígado, de este infiltrado linfocitario que vemos aquí a mayor aumento, que se introduce entre las células hepatocitarias y a veces también la destruye. En el contexto de una biopsia hepática con este infiltrado con predominio linfocitario, lo más lógico es pensar que se trate de una infección vírica. Y por eso, en este caso, se trata de una hepatitis crónica por virus. Si lo que predomina son los eosinófilos, pues pensaremos principalmente en reacciones alérgicas, ya que sabemos que los eosinófilos participan de forma importante en la hipersensibilidad de tipo 1, o también pueden encontrarse, aunque más raramente, acompañando a neoplasias, por ejemplo del tracto urinario, ya que estas células neoplásicas liberan muchas veces citocinas que atraen a gran cantidad de eosinófilos. Y por último, y es muy característico, que los eosinófilos se asocien a la existencia de una infección parasitaria, observándose en los tejidos el parásito rodeado de una inflamación muy rica en eosinófilos. Aquí tenemos un ejemplo de la pared de un pólipo nasal de tipo inflamatorio y producido por una causa alérgica, por una rinitis alérgica. A mayor aumento, en esa zona señalada, encontraremos pues, un gran infiltrado de polinucleares eosinófilos con sus núcleos segmentados y su citoplasma cargada de gránulos de color rojizo, además de cierto edema y proliferación fibroblástica. Aprovecho esta imagen para recordaros uno de los cúmulos de proteínas que podemos ver incluso frecuentemente en las inflamaciones crónicas, donde existen plasmáticas, formando glóbulos de color fuertemente eosinófilo o rojizo por la acumulación de inmunoglobulinas y que son los denominados cuerpos de Russell. A veces aparecen como una sola esfera eosinófila o a veces aparecen como varios globitos de este color muy juntos los unos a los otros. Si lo que predominan son las células plasmáticas, podemos pensar, por ejemplo, en una sífilis, si esta lesión se produce a nivel de la piel, en la que encontraremos, además de importante número de células plasmáticas, una proliferación vascular en la que las células endoteliales se encuentran muy prominentes o hinchadas revistiendo los vasos. También la inflamación que ocurre en la artritis reumatoide es muy característica, puesto que encontraremos gran cantidad de células plasmáticas y a veces también linfocitos que incluso se agruparán formando nódulos linfoides, lo que ya dijimos que se denomina organogenia linfática. En esta imagen vemos un tejido sinovial revestido por el epitelio sinovial y en cuya pared encontramos un notable infiltrado inflamatorio. A mayor aumento en esta zona, observamos que este infiltrado inflamatorio es terriblemente rico en células plasmáticas, encontrándose también algunos linfocitos. Esto es muy característico de la artritis reumatoide y nos puede servir para diferenciarlo de otras sinovitis crónicas inespecíficas. Si lo que nos encontramos es un predominio de macrófagos en el infiltrado inflamatorio, probablemente estemos ante agentes infecciosos del tipo intracelular, que viven dentro de las células de estos macrófagos. Nos encontraremos dos situaciones principalmente. Una en la que los macrófagos se acumulan formando estructuras redondeadas, que son los granulomas,
a los cuales le dedicaremos una clase posterior, y otra en las que los macrófagos, en vez de formar granulomas, se disponen de forma difusa y que nos puede también orientar hacia un determinado número de enfermedades, como por ejemplo la leishmaniasis. En esta imagen veremos cómo a nivel cutáneo, en la dermis, se acumulan gran número de células inflamatorias que, si vemos a mayor aumento, están constituidas principalmente por histiocitos, cuyo citoplasma encontramos unos pequeños cuerpos basófilos que son los asmotigotos de la leishmaniasis. Y por último, existe un tipo de inflamación crónica que se podría encuadrar dentro de las inespecíficas, pero que tiene ciertas particularidades. Se trata de la inflamación crónica xantogranulomatosa. Si vemos a mayor aumento este recuadro señalado aquí, observaremos que en este tipo de inflamación encontramos gran número de histiocitos epitelioides, es decir, con amplio citoplasma, así como algunas células gigantes. La más prominente es esta de aquí. A mayor aumento en esta zona, observamos como esta célula gigante con múltiples núcleos y producida por unión sincitial de macrófagos, pues tiene un citoplasma muy vacuolado, con múltiples pequeñas vacuolas que le dan este aspecto claro, el cual está rodeado por numerosos histiocitos de una imagen similar microvacuolada. También encontraremos algunos linfocitos e incluso algunas células plasmáticas. Centrándonos más en los histiocitos, vemos cómo su citoplasma amplio, que es el que le da el aspecto epitelioide, está ocupado por múltiples pequeñas vacuolas producidas por el acúmulo de grasa. Estas inflamaciones crónicas de tipo xantogranulomatoso se producen principalmente en situaciones en las que ha existido gran cantidad de destrucción tisular y en la que, por tanto, los lípidos de las membranas destruidas se van acumulando en el tejido y son englobados por los macrófagos y encerrados en estas microvesículas. En la segunda parte de estas clases de aspectos autopatológicos diagnósticos de la inflamación, nos dedicaremos a la inflamación crónica granulomatosa.